Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que estén listos para todas las sorpresas que les traigo y que se sientan bendecidos con la clase que hoy vamos a tener. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, puedo compartir alegremente lo que poseo para bendecir a los pobres y a los necesitados. La siguiente historia es de un miembro en Tahití. Este miembro estaba luchando para llegar a las reuniones de la iglesia porque vivía en un pequeño islote, lejos de la capilla. La única manera de llegar a la capilla era en canoa, y su canoa se encontraba en mal estado y era insegura. Un buen hermano llamado Tari, que vivía cerca, notó la situación y decidió ayudar. Acercó su propia canoa a la capilla y estuvo dispuesto a transportar al hombre y a su familia de manera segura hacia la capilla cada domingo, incluso si eso significaba que él tenía que nadar de regreso a su propio hogar. ¿Qué sucedería si la historia del hermano Tari no fuera la historia de él, sino que llevara nuestros nombres? ¿Estaríamos dispuestos a ayudar a aquel hombre que deseaba ir a la capilla? ¿Estaríamos dispuestos a tener que navegar mucho más para llegar a nuestros hogares y además dejarlo a él en su hogar? ¿Estaríamos dispuestos a dedicar nuestros tiempos y nuestros esfuerzos solo por una persona? ¿Solo por alguien que lo necesita? Y muy bien, para el Ven Sígueme de esta semana vamos a estar viendo 2 Corintios del capítulo 8 al capítulo 13. Vamos a estar viendo y esta historia va a comenzar de una manera interesante. Pablo nos cuenta que estuvo enseñando a las personas de Macedonia. Parecía ser que las personas de Macedonia estaban teniendo algunas dificultades. Sin embargo, demostraron gran generosidad al contribuir generosamente y voluntariamente a la necesidad de los santos pobres en Jerusalén. A pesar de su pobreza, estaban dispuestos a dar lo que tenían para ayudar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Ellos definitivamente fueron un ejemplo de generosidad y amor que Pablo quería que los corintios también pudieran imitar. El recorrido por estos capítulos nos enseñará la importancia de ser generosos. Como santos de los últimos días, sabemos que una de las muestras de nuestra generosidad son los diezmos y las ofrendas, así como también nuestras acciones de servicio a los demás. Así que cuando nos esforzamos por imitar este espíritu de generosidad que tenían las personas de Macedonia, no solo fortalecemos a las personas que están en necesidad, sino que también estamos fortaleciendo nuestro propio espíritu para que se parezca al del Salvador. Y de esta manera nos edificamos los unos a los otros. ¿Recuerdan? Este es el principio base que Pablo está tratando que todos nosotros entendamos, ser uno. Y eso también requiere que seamos generosos el uno con el otro. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta clase la vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es que Pablo espera que nosotros sigamos el ejemplo de las personas de Macedonia. Quiere invitarnos y exhortarnos, tanto a las personas de Corinto como a nosotros hoy en día, a que podamos ser generosos con lo que tenemos para los demás. Así que este primer punto enfatiza la importancia de ser generosos y estar dispuestos a compartir con los demás, especialmente con aquellos que enfrentan dificultades. Esto nos lleva a estar más cerca del Salvador y a fortalecer nuestra fe en el Evangelio. Vamos con la parte y el punto 2 de esta clase. Así que vámonos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. En este tema, el cual Pablo está tratando, no simplemente les está diciendo, sigan el ejemplo de los de Macedonia, ellos son muy buenos y ustedes deberían seguir ese ejemplo. Si lo han notado en las Escrituras, generalmente se nos pide las cosas que Jesucristo mismo ha llevado a efecto. Y me encanta este versículo, porque nos muestra la naturaleza de Jesucristo y cómo nos ama a nosotros y cómo Él decidió bajar a nuestro nivel, recuerdan que lo vimos en la clase pasada, para poder ayudarnos perfectamente, una completa generosidad. Este versículo realmente es un recordatorio del sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros. Jesucristo, y veámoslo así, Jesucristo era el Hijo de Dios y como tal tenía todo el poder y la gloria en los cielos. Sin embargo, Él eligió voluntariamente renunciar a esa posición y venir a la tierra como un ser humano en circunstancias humildes. Como lo recordamos, nació en un pesebre en Belén, vivió una vida humilde y vivió pruebas y dificultades de la vida mortal.
¿Y recuerdan este maravilloso intercambio del que hablamos en la clase pasada? Bueno, este versículo vuelve y lo recuerda. Jesucristo hizo el sacrificio supremo al sufrir en la cruz por nuestros pecados y finalmente muriendo y resucitando para que pudiéramos ser redimidos y tener la oportunidad de volver a la presencia de Dios. Jesucristo se hizo pobre en el sentido en el que renunció a su gloria celestial para venir a la tierra y sufrir por nosotros, aun cuando Jesucristo era completamente inocente. Y si para este punto todavía nos preguntamos, ¿y todo esto que hizo Jesucristo cómo me ayuda a mí a ser abundante? Bueno, gracias al amor y a la expiación de Jesucristo, nosotros somos enriquecidos espiritual y temporalmente. Así que Pablo quiso traer el ejemplo de Jesucristo para que cada uno de nosotros pudiera entender que si Jesucristo, que no tenía ningún pecado, que era inocente y que no tenía por qué hacer esto, sino que decidió hacerlo por el amor que nos tiene y para que nosotros tuviéramos una segunda oportunidad, y esto que él hizo fue un acto lleno de generosidad, porque nosotros no seríamos generosos con aquellos que necesitan algo de nosotros, con aquellos a los que les podemos brindar amor, paz, o tal vez algún objeto, comida, palabras, consejos o aún dinero. Porque ¿acaso eso se compararía con todo lo que el Salvador ha hecho por ti y por mí? Para que tú y yo, que somos pobres en espíritu, podamos ser enriquecidos gracias a su sacrificio. Así que para este punto de nuestro Ven Sígueme ya hemos visto 2 puntos. ¿Los recuerdas? El primero es que Pablo quiere que nosotros seamos generosos, así como los de Macedonia y como Jesucristo, sin importar nuestras dificultades o desafíos en el momento. Segundo punto, Jesucristo se hizo pobre por nosotros, así que no hay forma de que nosotros paguemos tal generosidad, pero sí podemos hacer este maravilloso intercambio ayudando a sus hijos, tal y como Él lo hizo con nosotros. Ahora entremos al punto 3, y es: el Señor bendice a quienes ayudan. Resulta que en el versículo 6 de 2 de Corintios, capítulo 9, dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en abundancia también segará. Y creo que este versículo es bastante fácil de entender. ¿Qué significa? Que si somos generosos al dar, también recibiremos cosas y bendiciones generosas para nosotros. Pero si somos escasos, eso mismo recibiremos. Ahora, también es importante entender que al dar generosamente, no debemos tener la expectativa de recibir algo a cambio. El propósito de ser generosos es ayudar a los demás y seguir el ejemplo de Jesucristo, en lugar de esperar un beneficio personal. Y muy bien, al inicio de esta clase yo les dije que hoy tendríamos varias sorpresas. Iniciamos con una historia que nos colocaba en la perspectiva de: ¿seré yo el que ayudará a los demás? ¿Seré yo, Señor, el que estará dispuesto para ir y ayudar a aquellos que tú pones en mi camino? Bueno, también les traigo otra sorpresa. Hoy les tengo una invitada especial, quien es experta en estas historias de ser ayudada y ayudar a los demás. Me gustaría traer aquí a mi hermosa mamá para que pudiera contarnos una experiencia de cómo este principio se ha aplicado en su vida. Cuando ayuda a los demás es bendecida, o cuando ha visto que alguien la ha ayudado, ella es bendecida. Así que sin más, le voy a dar el tiempo a mi mami para que nos pueda hablar un poco más acerca de este principio. Hola hermanos, estamos aquí en Ven Sígueme Express. He sido invitada en esta ocasión para hablar un segmento con ustedes acerca de las dádivas que el Señor nos permite a nosotros dar. Y Él habla y dice que bienaventurado el dador alegre. Personalmente pienso que el Padre Celestial es una persona totalmente generosa, muy generosa, a tal grado que ha dado a su Hijo para que Él diera la vida por nosotros y nos permitiera hoy en día recibir multiplicidad de bendiciones gracias al sacrificio que Él hizo, gracias a la expiación. Hoy nosotros podemos recibir generosamente las bendiciones de Dios en nuestras manos, en nuestras vidas, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para el país, para el mundo entero. En una oportunidad que estábamos muy escasos de alimentos, hicimos la oración de la bendición de los alimentos. Estos alimentos se componían de un pedazo de pan y un pocillo de agua de panela. No había más. Hicimos la oración y cuando dijimos amén, timbraron. Abrimos la puerta y era la presidenta de la Sociedad de Socorro con su consejera. Traían 10 bolsas grandes de mercado de uno de los almacenes de cadena y
vimos la mano de Dios puesta ahí y definitivamente la mano de Dios totalmente generosa. Estas hermanas, por ser dadoras alegres en ese momento, han recibido muchísimas bendiciones temporales y espirituales. No tengo ninguna duda, queridos hermanos, que si nosotros damos alegremente las bendiciones que el Señor nos da, las compartimos con el necesitado, con el afligido, con el que está siendo probado, el Señor nos bendecirá a nosotros de una manera muy generosa. Lo que quiere enseñarnos el Padre Celestial hoy es que demos con generosidad, que demos alegremente, sin preocuparnos, y que Él va a bendecirnos de igual manera, de una manera generosa. Quiero expresar mis sentimientos de que sé que estas experiencias son reales, que Dios definitivamente bendice a sus hijos y los hace prosperar por ser dadores alegres y generosos. Gracias, Ma, por compartirnos y relatarnos estas experiencias que definitivamente nos ayudan a ver que todos en nuestras ocasiones naturales y en nuestro día a día podemos ayudar a los demás. Quisiera terminar esta frase leyendo una frase del presidente R. Holland que dice lo siguiente: ricos o pobres, debemos hacer lo que podamos cuando los demás tienen necesidad. Dios los ayudará y guiará hacia actos caritativos de discipulado, si de manera diligente desean, oran y buscan la manera de cumplir con un mandamiento que Él nos ha dado una y otra vez. No podemos olvidar que en la tierra tú y yo somos las manos de Jesucristo y Él nos utiliza muchas veces para poder ayudar a sus hijos. Qué maravilloso sería si hoy nosotros somos la oración respondida de uno de sus hijos que está tal vez cerca, lejos de nosotros, pidiendo ayuda y necesitando de Dios. Y Él nos utiliza a nosotros para ayudar a ese hijo que tal vez en estos momentos está pidiendo un poco de auxilio a los cielos. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho acerca de la generosidad. Creo que es un punto bastante importante y que debemos dar con alegría, ya que el Señor asimismo nos da nuestras bendiciones con alegría. Espero que podamos seguir aprendiendo esta noche en la charla dominical, así que no te olvides que nos vemos esta noche, 7 p.m. hora Colombia, ya sabes que siempre nos encontramos ahí. Y recuerda, vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.